Descifrando la grandeza, cómo los mejores del mundo aplican ingeniería inversa al éxito. Introducción. En 1983, Steve Jobs descubre que Microsoft, dirigida por Bill Gates, ha anunciado un sistema operativo similar al Macintosh apenas semanas antes del lanzamiento de este. Jobs se siente traicionado, ya que había confiado en Gates como colaborador y no como competidor. La inspiración para el Macintosh, sin embargo, no fue completamente original. Apple tomó muchas ideas del Alto, un innovador computador desarrollado por Xerox años antes. Jobs quedó impresionado tras una demostración del Alto y decidió adaptar y mejorar su tecnología para hacerla accesible al público general. El desarrollo del Macintosh fue una forma de ingeniería inversa. Jobs describió el funcionamiento del Alto a su equipo, quienes luego reconstruyeron sus características para desarrollar una versión más simple y asequible. Esta práctica no fue exclusiva de Apple. Otras compañías como Compaq también usaron ingeniería inversa para crear productos competitivos, como computadoras portátiles basadas en modelos de IBM. La innovación tecnológica en Silicon Valley ha crecido en gran parte gracias a la observación, descomposición y mejora de ideas ya existentes. La ingeniería inversa es una práctica común entre los grandes innovadores. Michael Dell desmontó un Apple II a los 16 años para entender su construcción antes de fundar su propia empresa. Larry Page, de Google, desmontaba herramientas eléctricas de su padre cuando era niño. Jeff Bezos también mostró desde pequeño una inclinación natural hacia descubrir cómo funcionaban las cosas. Esta curiosidad, unida a la necesidad de compatibilidad técnica y la urgencia de anticiparse a la competencia, hace que la ingeniería inversa sea crucial en el desarrollo tecnológico. Un ejemplo actual es Jane Manchun Wong, una programadora que rastrea el código oculto en aplicaciones populares para revelar funciones aún no anunciadas. Ha anticipado innovaciones importantes en plataformas como Spotify, Instagram y Facebook. Su habilidad para detectar lo que vendrá demuestra cómo la ingeniería inversa permite mantenerse a la vanguardia, incluso sin estar directamente dentro de las empresas que lideran el mercado. La ingeniería inversa se ha vuelto indispensable porque permite aprender rápido en un entorno que cambia constantemente. En tecnología, esperar a conocer una innovación por medios tradicionales es llegar tarde. Esta necesidad de adaptación veloz no se limita ya al sector tecnológico. Está comenzando a transformar otros campos también, impulsando a muchos a estudiar el éxito para poder replicarlo y mejorar sobre él. La mañana siguiente, reunió a su equipo y planteó un desafío: crear una tableta sin teclado ni lápiz digital. 6 meses después, ya existía un prototipo con pantalla táctil que permitía escribir solo con los dedos. Pero, en lugar de continuar con ese proyecto, decidió aplicar la tecnología a otro desarrollo detenido. Tiempo después, presentó un nuevo dispositivo que transformaría la industria, el iPhone. Mientras uno sorprendía al mundo, el otro reconocía que no habían apuntado lo suficientemente alto. Esta rivalidad marcó una etapa crucial en la historia de la computación, mostrando no solo sus diferencias de estilo, sino cómo ambos tomaban ideas existentes para mejorarlas, un proceso conocido como ingeniería inversa. Este método no solo se encuentra en la tecnología, sino también en la literatura, la música, la gastronomía, el deporte y otras disciplinas. El libro se divide en 2 partes. La primera muestra cómo personas destacadas analizan obras ajenas para despertar su creatividad y construir propuestas originales sin caer en imitaciones planas ni en innovaciones confusas. La segunda parte aborda cómo pasar de la comprensión a la maestría, superando la brecha entre lo que se desea crear y las habilidades reales. A través de ejemplos, estudios científicos y estrategias prácticas, se muestra cómo dominar nuevas capacidades, perfeccionar el talento y desarrollar obras impactantes mediante un enfoque preciso, intencional y creativo. El arte de descubrir patrones ocultos.
Desde siempre se han contado dos historias sobre la grandeza. Una dice que nace del talento con el que se nace, y la otra, que se alcanza con práctica constante y esfuerzo. Sin embargo, existe una tercera vía poco conocida pero común entre quienes logran el dominio en cualquier área, la ingeniería inversa. Esta consiste en descomponer algo exitoso para entender su estructura y así poder replicarla, ya sea una receta, una canción o una película. Esta técnica ha sido clave en el desarrollo de artistas, escritores, cocineros, deportistas e inventores. Un ejemplo claro es el del cineasta Yad Apatow, quien, siendo adolescente, creó un programa de radio para entrevistar a comediantes famosos y aprender de ellos. Aunque su audiencia era mínima, logró obtener valiosos consejos sobre cómo desarrollar material, perder el miedo escénico y descubrir una voz propia. Así fue construyendo una guía personal para su carrera, mucho antes de dirigir películas exitosas. Su historia muestra cómo aprender de los grandes, incluso sin experiencia previa, puede ser una forma poderosa de adquirir habilidades. Este método también fue utilizado por Joe Hill, quien salió de un bloqueo creativo copiando manualmente las primeras páginas de una novela de Elmore Leonard, para absorber su ritmo narrativo y recuperar su propia voz. Su padre, Stephen King, había hecho algo similar copiando cómics durante su infancia. Esta técnica, conocida como copywork, ha sido practicada por escritores como Fitzgerald y Jack London, y por pintores como Monet y Picasso, quienes comenzaron copiando a los maestros antes de desarrollar su estilo propio. Copiar con atención obliga a observar cada detalle, desde la estructura hasta el estilo. No se trata solo de recordar, sino de entender el proceso creativo desde dentro. Al comparar las decisiones personales con las del autor original, se revelan patrones de pensamiento y estructura que pueden ser aplicados a obras nuevas. Así, el objetivo no es imitar, sino comprender y usar ese conocimiento como base para la creación original. Otro método para descubrir estructuras ocultas es revisar los índices o notas finales de un libro, donde se revelan las fuentes y el pensamiento del autor. En la ficción, desde la antigua Grecia se ha buscado entender qué hace especial a una historia. Aristóteles propuso una estructura de 3 actos y el uso de giros sorpresivos. Más tarde, Kurt Vonnegut identificó 6 arcos emocionales comunes en las historias, como el ascenso del héroe o su caída. Estos modelos no solo permiten analizar novelas y películas, sino también perfeccionar el propio trabajo creativo desde una perspectiva más amplia. Los contrastes tienen un papel fundamental en la creación de experiencias memorables, tanto en la cocina como en otras disciplinas. Combinar elementos como lo suave y lo crujiente, o lo dulce y lo picante, estimula los sentidos y despierta la atención. Así como en la música existen acordes que producen armonía, en la cocina también hay combinaciones de sabores que se repiten por su efecto placentero. Reconocer estos patrones permite a los chefs enriquecer sus creaciones. Algunos cocineros buscan provocar recuerdos mediante sabores familiares en contextos nuevos, logrando un impacto emocional profundo en quienes los prueban. Un ejemplo destacado es la estrategia de un chef que recreó sabores de la infancia dentro de platos innovadores, generando así un fuerte vínculo emocional con el comensal. Su método consiste en identificar combinaciones tradicionales en una cultura culinaria y replicarlas en otra, como hizo al diseñar un plato que evocaba un bocadillo clásico sin serlo directamente. Este tipo de conexiones no solo funcionan en la cocina, sino también en el mundo empresarial, donde los emprendedores exitosos logran reconocer patrones que los llevan a tomar decisiones rentables. Los emprendedores con experiencia priorizan la viabilidad sobre la originalidad. Al evaluar una nueva idea de negocio, no se enfocan en si es novedosa, sino en su capacidad de satisfacer una necesidad, ser producida de forma eficiente y generar ingresos. Lo que marca la diferencia no es la genialidad del concepto, sino su ajuste a modelos previamente probados.
Una estrategia común es tomar un producto popular en un lugar e introducirlo en otro donde no exista. Este enfoque ha llevado al éxito a varias cadenas reconocidas, gracias a su capacidad para replicar fórmulas ganadoras. Historias como la de una cadena de comida rápida mexicana o una cafetería inspirada en los bares italianos muestran cómo estas fórmulas pueden adaptarse con éxito. Al observar lo que funciona en otras regiones, emprendedores han sabido implantar conceptos conocidos en territorios nuevos, transformándolos en negocios multimillonarios. Este enfoque convierte la identificación de patrones en una herramienta poderosa, permitiéndoles ver oportunidades donde otros no las perciben y multiplicar sus ideas más allá de su capacidad de ejecución. El mismo principio se aplica en ámbitos más críticos, como el militar o la medicina. En tiempos de guerra, ciertos países han desmantelado y replicado armas extranjeras para no quedar rezagados. La ingeniería inversa ha permitido crear réplicas exactas de tecnologías avanzadas. Por otro lado, este método también ha sido clave en la producción de medicamentos genéricos, especialmente cuando los fabricantes originales ocultan sus fórmulas. Gracias a técnicas especializadas, es posible descomponer un medicamento y reproducirlo, facilitando el acceso a tratamientos esenciales para millones de personas en todo el mundo. Una experiencia de dibujo revela que copiar obras ajenas puede aumentar la creatividad. Dos grupos reciben entrenamiento diferente, uno solo dibuja, mientras que el otro también copia una obra profesional. Al final, quienes copiaron muestran mayor originalidad. El acto de copiar no conduce a repetir lo mismo, sino que despierta curiosidad, atención al detalle y nuevas ideas. Esta práctica obliga a analizar decisiones del autor y considerar elementos que normalmente pasarían desapercibidos, fomentando una apertura mental que impulsa a explorar caminos no anticipados en el trabajo propio. Pensar en soluciones desde un punto de vista aislado limita la creatividad. Quedarse dentro del propio estilo lleva al estancamiento, mientras que estudiar y desmontar trabajos ajenos permite romper con patrones mentales rígidos. Copiar con atención activa la mente, desafía ideas preconcebidas y ayuda a descubrir oportunidades ocultas. Por eso, más que una amenaza, copiar se convierte en una herramienta poderosa para desbloquear la originalidad y ampliar las posibilidades creativas. Pensamiento algorítmico. Una joven pareja se conoció a través de una aplicación de citas y su relación evolucionó hasta el compromiso matrimonial. Este encuentro fue facilitado por un algoritmo capaz de detectar patrones invisibles en las preferencias personales. Al observar cómo una usuaria interactúa con diferentes perfiles, el sistema analiza sus elecciones y comportamientos para identificar características comunes en las personas que le resultan atractivas. Así, ajusta sus recomendaciones con cada nueva acción, perfeccionando la capacidad de predecir qué perfiles podrían gustarle más. Los algoritmos no solo transforman la manera en que las personas se relacionan, sino también industrias enteras, gracias a su habilidad para reconocer patrones complejos. Imitan el pensamiento humano al analizar múltiples variables y establecer fórmulas basadas en experiencias previas. Aunque la detección de patrones ha sido crucial para la supervivencia humana desde tiempos antiguos, los ordenadores han superado esa capacidad, procesando cantidades masivas de datos y ajustando sus resultados con cada nueva información. Un ejemplo sorprendente de esta tecnología es un programa de cocina desarrollado por IBM. Este sistema, al combinar información científica sobre preferencias alimentarias con miles de recetas, descubrió que el aroma, más que el sabor, es el principal factor que determina la atracción por un plato. Analizando los compuestos aromáticos de los ingredientes, identificó combinaciones inusuales y deliciosas que no se considerarían normalmente. Así, demuestra cómo la lógica matemática puede revelar los secretos ocultos detrás de lo que nos gusta. Esta capacidad de descubrir lo oculto no se limita a la cocina. También puede aplicarse a la creatividad humana.
Muchos artistas, escritores y músicos se consideran antes que nada coleccionistas. Su habilidad para reconocer obras destacadas y reunirlas como referencia fue, en muchos casos, el inicio de su camino hacia la maestría. Este hábito de observar y absorber ejemplos permite desarrollar el gusto personal y entender las reglas internas de una disciplina, incluso sin intentarlo de forma consciente. El aprendizaje implícito permite reconocer estructuras y estilos con solo exponerse a ellos. Así como una serie de televisión pierde atractivo cuando se vuelve predecible, la mente humana comienza a identificar patrones sin darse cuenta. Reunir referencias, entonces, se convierte en una herramienta fundamental para quienes buscan dominar una actividad. Ver lo que otros han hecho no es solo una fuente de inspiración, sino un camino para comprender cómo replicarlo y superarlo. Pensamiento algorítmico. Un regalo navideño transformó el fútbol americano profesional cuando Wellington Mara recibió una cámara Polaroid, que inspiró a su equipo a usar imágenes instantáneas como ventaja táctica. Este método permitió captar la formación del equipo rival antes de cada jugada, lo cual ayudó a establecer una racha ganadora. La clave del éxito no estaba solo en las imágenes, sino en la capacidad de obtener una vista general del juego para detectar patrones que pasaban desapercibidos desde la perspectiva del campo. El mismo principio se aplica en otros campos creativos mediante el uso de esquemas inversos. Esta técnica consiste en identificar las ideas principales de un texto ya terminado para descubrir su estructura subyacente. Permite detectar la lógica interna de obras exitosas, lo que resulta útil para quienes buscan mejorar su escritura, presentaciones o contenido digital. Observar la organización de una obra ya construida ofrece una visión clara del camino que siguió el autor y revela patrones consistentes. La experiencia personal demuestra la utilidad de este enfoque. Tras múltiples intentos fallidos de escribir un artículo académico, revisar y descomponer trabajos de un autor admirado reveló una estructura repetida en sus textos. Esta observación se convirtió en una guía práctica para redactar artículos con coherencia y fuerza. El mismo método ha sido adoptado en otros contextos, como publicidad, conferencias y redes sociales, donde comprender la forma detrás del contenido viral puede marcar la diferencia. Otra herramienta poderosa para detectar patrones es la cuantificación. Convertir ideas en números permite comparar obras entre sí y detectar sus elementos diferenciadores. En medicina, por ejemplo, los signos vitales facilitan la evaluación del estado de salud. De manera similar, medir características de canciones exitosas, libros o películas permite descubrir qué factores las hacen destacar y predecir su impacto antes de su publicación. No se necesita acceso a grandes volúmenes de datos ni conocimientos técnicos avanzados para aplicar este enfoque. Basta con curiosidad y disposición para medir lo medible. Analizar la duración, el contenido, la estructura y las emociones de una presentación o de cualquier obra puede revelar sus componentes clave. Cuanto más se mide, mayor es la posibilidad de identificar aquello que la hace única. Un análisis del estilo de presentación de Ken Robinson revela que su eficacia no radica en datos, sino en la forma en que involucra al público con preguntas, anécdotas y un tono cercano. Utiliza solo una estadística en casi 20 minutos, mientras que el 35% de su discurso está basado en historias personales. Esta combinación logra captar la atención de millones sin recurrir a pruebas contundentes, sino apelando a la emoción. A partir de esto, se puede trazar una plantilla precisa que permite replicar su estilo, sabiendo cuánto contenido debe ocupar cada parte del discurso, cuándo hacer preguntas, contar historias o introducir humor. Esta metodología se puede aplicar más allá de las presentaciones orales, como demuestra el análisis comparativo de los sitios web de Apple y Samsung. Al desglosar elementos como el número de palabras, imágenes, botones y tipo de mensaje, se identifican patrones distintivos. Apple apuesta por la simplicidad,
pocos elementos, mensajes breves y énfasis en los beneficios emocionales del producto. Su diseño está pensado para evitar la sobreestimulación, generando una experiencia visual tranquila y clara, a diferencia de la saturación de estímulos que ofrece la competencia. Mediante la cuantificación de elementos clave, se pueden descubrir las estrategias detrás de un producto exitoso, ya sea una charla viral o una página web efectiva. Aunque replicar una fórmula ganadora puede carecer de la fuerza del original, este enfoque ofrece herramientas concretas para entender qué hace especial a una creación y permite adaptar esos elementos con criterio propio, transformando patrones ocultos en estrategias visibles y aplicables. La maldición de la creatividad. El estilo narrativo de Malcolm Gladwell ha fascinado a generaciones de escritores que intentan imitar su fórmula, basada en una estructura de historias intercaladas con estudios, un lenguaje accesible y un enfoque novelístico. Esta obsesión ha generado cursos, artículos y análisis sobre su técnica. Sin embargo, al principio de su carrera, él intentaba copiar a otros escritores, como William F. Buckley, sin mucho éxito. Esto demuestra que replicar estilos ajenos no garantiza resultados memorables, ya que una fórmula solo funciona cuando se adapta a las capacidades y contexto de quien la usa. Imitar sin autenticidad suele llevar a la mediocridad. Las copias de obras exitosas rara vez igualan al original. Un ejemplo claro fue el fenómeno de los libros de vampiros tras la publicación de Twilight, que desencadenó una ola de imitaciones poco destacadas. Incluso cuando el contenido es aceptable, el público tiende a rechazar lo que ya ha visto. La repetición de una fórmula provoca una pérdida de interés porque la novedad desaparece. En contraste, los músicos que evolucionan con cada álbum, como David Bowie o Beyoncé, logran mantenerse vigentes gracias a su capacidad de adaptación. Esta lógica también se aplica en los negocios. Peter Thiel advierte que imitar a gigantes tecnológicos no conduce al éxito. Lo esencial es encontrar un enfoque que resuene con las habilidades y circunstancias propias. Por eso, depender solo de la creatividad o de fórmulas ajenas resulta insuficiente. La clave está en encontrar un equilibrio entre originalidad y adaptación personal, dentro de un contexto adecuado. Buscar solo lo original tampoco es una solución. Aunque se valora la innovación, en la práctica las ideas demasiado novedosas suelen ser rechazadas, especialmente en entornos laborales. Investigaciones muestran que las personas prefieren propuestas que transmitan seguridad. Las ideas nuevas pueden generar incertidumbre, y quienes las proponen tienden a ser vistos como menos capaces o poco confiables. Incluso en la música, la mayoría de las personas prefiere sonidos familiares a propuestas demasiado extrañas o experimentales. El caso de Radiohead lo ejemplifica bien. Tras el enorme éxito de OK Computer, Thom Yorke quiso evitar repetirse y creó Kid, un disco totalmente distinto, con sonidos electrónicos y estructuras poco convencionales. La crítica lo recibió con escepticismo y muchos fans no lo entendieron. Aunque el grupo sigue produciendo música, sus mayores ventas provienen de sus álbumes más accesibles de los años 90. El exceso de creatividad, cuando no es comprendido por la audiencia, puede aislar incluso a los artistas más talentosos. Una manera de encontrar un enfoque único es combinar influencias, pero eso requiere saber dónde buscar elementos originales. Quienes logran esto con éxito suelen explorar más allá de lo convencional. Otra estrategia consiste en trasladar ideas de un campo a otro. Barack Obama mejoró su oratoria adoptando técnicas de los sermones religiosos, aprendiendo a conectar emocionalmente y adaptando su tono. Este cambio le permitió destacarse políticamente. En tecnología, Steve Jobs encontró inspiración en electrodomésticos para diseñar la Apple II, mientras que Steve Case usó tácticas del mercado de detergentes para hacer crecer AOL mediante muestras gratuitas. Stan Lee, cansado de las fórmulas repetitivas en los cómics, optó por crear héroes imperfectos.
gracias al consejo de su esposa, introdujo personajes que sentían frustración, ira y conflicto, lo que revolucionó el género y atrajo al público. Aunque sus primeros personajes ya eran innovadores, los siguientes alcanzaron un éxito masivo, transformando Marvel en una franquicia multimillonaria. Con el tiempo, la compañía mantuvo su atractivo al seguir un patrón reconocible, aunque con variaciones que lo hacían sentir fresco para los espectadores. Marvel logró mantener la atención al invitar directores sin experiencia previa en el género de superhéroes. Esta estrategia, llamada experiencia inexperta, aporta una mirada externa capaz de refrescar una fórmula ya probada. Así, películas con un nuevo enfoque, como una más cómica o más emocional, continúan generando entusiasmo. Esta práctica sugiere que incorporar personas nuevas en los equipos puede aportar innovación, incluso si el núcleo del grupo permanece igual. Quienes trabajan solos también pueden beneficiarse al rodearse de personas distintas que inspiren nuevas ideas. Nuestras relaciones influyen profundamente en cómo pensamos y en lo que creemos posible. Cambiar de entorno social, compartir tiempo con individuos curiosos y creativos, puede ser una fuente poderosa de renovación intelectual y emocional. Este tipo de influencia es valiosa y a menudo subestimada cuando se buscan ideas frescas. La práctica de crear redes personales no tiene por qué ser una herramienta de promoción vacía. Puede convertirse en una forma genuina de conocer nuevas ideas si se enfoca con autenticidad. Al construir relaciones con personas de distintos ámbitos, se multiplican las posibilidades de encontrar ideas que cambien nuestra manera de trabajar o pensar. Esta diversidad de pensamientos es, en muchos casos, más accesible de lo que parece, siempre que uno esté dispuesto a buscarla sin expectativas egoístas. Revisitar clásicos permite recuperar estrategias exitosas que se han descartado antes de tiempo. Incorporar influencias clásicas a proyectos actuales puede revitalizar fórmulas probadas, como hacen músicos que combinan estilos antiguos con modernos para evolucionar su sonido. Esto también aplica en negocios, donde técnicas de marketing tradicionales, aunque parecen obsoletas frente a la publicidad digital, siguen siendo efectivas para diferenciarse. Por ejemplo, el correo directo, aunque costoso, atrae más atención que el correo electrónico saturado, y grandes empresas tecnológicas lo usan cuando necesitan impacto inmediato. En los años 50, Roy Orbison enfrentaba un momento difícil en su carrera. Su encuentro con Joe Melson llevó a la creación de Only the Lonely, una canción que destacó por su arreglo, no por su melodía o letra. Orbison decidió poner en primer plano los coros de fondo, usualmente secundarios, lo que creó un sonido único. Su ingeniero de sonido, Bill Porter, grabó primero esas voces y luego acomodó los instrumentos para mantener su fuerza. Esta idea de elevar un elemento olvidado y convertirlo en el foco se repite en otros casos, como en la serie Seinfeld, que llevó pequeñas molestias cotidianas a ser el tema central, y en la publicidad de Absolut, que destacó la forma de su botella para crear una imagen inolvidable. La campaña de Absolut, iniciada en 1980, usó imágenes dentro del contorno de la botella para captar la atención, lo que la hizo icónica durante décadas. Cuando su distribuidor original perdió la marca, su presidente encontró la fórmula para relanzar otro producto, Bombay Sapphire, usando la misma estrategia de destacar el diseño del envase para revitalizar el mercado de la ginebra. Así, un punto considerado secundario se convirtió en clave para el éxito. El último camino para innovar surge a veces de errores o intentos de imitación imperfecta. Amy Winehouse y Mark Ronson trataron de recrear el sonido de Motown, pero al no lograrlo con exactitud, crearon algo nuevo y original. Esto muestra que la creatividad también puede nacer de fallos que llevan a compensaciones inesperadas. Jack Pepin, chef reconocido, observa que ningún plato sale igual porque cada cocinero imprime su estilo y experiencia. Recomienda seguir la receta una vez, luego adaptarla según el propio gusto,
convirtiendo la repetición en reinvención. Cada uno de estos ejemplos revela que la creatividad no solo consiste en inventar de cero, sino en transformar lo conocido, destacar lo ignorado y aceptar la influencia propia y las imperfecciones para crear algo auténtico y original. La brecha entre visión y habilidad. A finales de los años 70 del siglo XIX, tras la Guerra Civil, desaparecieron millones de dólares de bancos en Estados Unidos. En Baltimore, en el Third National Bank, se esfumaron $250.000. En Saratoga County, Nueva York, faltaron $500.000 y en Manhattan Savings Institution, cerca de Nueva York, se perdieron casi 3 millones. Estas instituciones bancarias fueron atacadas de formas poco convencionales. Los ladrones no usaron armas ni explosivos, entraban por sótanos, techos o paredes adyacentes, sorprendiendo a todos por la sofisticación de sus métodos. El jefe de policía de Nueva York, George Washington Wowling, observó que estos criminales eran altamente inteligentes, pero el éxito de uno de ellos, George Leonidas Leslie, se debía más a una habilidad nueva y poderosa, la ingeniería inversa. Leslie era conocido como el rey de los robos y lideró el 80% de los atracos bancarios durante 9 años. Ganó alrededor de $12 millones en una época donde el sueldo promedio era menos de $375 al año. Su estrategia consistía en visitar bancos como cliente común, inspeccionando la distribución y pidiendo una caja de seguridad, lo que le permitía estudiar el diseño y los puntos vulnerables bajo la excusa de ser arquitecto profesional. De regreso a su casa, Leslie dibujaba planos detallados de los bancos, identificando debilidades para su equipo. Además, construía réplicas exactas en un almacén abandonado para practicar con su banda cada movimiento, cronometrando y complicando los ensayos con obstáculos como la oscuridad total. Esta preparación meticulosa incluía también la elección del momento ideal para robar, viernes por la noche, cuando los bancos cerraban y no se descubría el robo hasta el lunes, dando tiempo para escapar sin dejar pistas. En casa, Leslie se especializaba en abrir cajas fuertes. Compraba modelos similares a los de los bancos bajo el pretexto de un proyecto arquitectónico y los desmontaba para entender su mecanismo. Descubrió que la mayoría funcionaban con discos internos que se alineaban al girar la perilla. Para evitar perder tiempo en combinaciones, perforaba discretamente un pequeño orificio para manipular los discos directamente, luego tapaba el agujero para no dejar evidencia. Su éxito no dependía solo de conocimiento, sino de una ejecución impecable, entrenamiento constante y riesgos calculados. Este método revela que la habilidad va más allá de la teoría y requiere práctica rigurosa para dominarla. Sin embargo, reproducir el trabajo excepcional implica enfrentar expectativas muy altas. Ira Glass, creador de This American Life, explica que al comenzar existe una brecha entre la visión ideal y la capacidad real. El gusto por la excelencia hace que el trabajo inicial siempre decepcione y muchos abandonan por esa razón. Esta brecha nunca desaparece completamente y obliga a superar la frustración para avanzar en el desarrollo de habilidades. En los años 50, el escritor de ciencia ficción Theodore Sturgeon enfrentó el desprecio constante de los críticos literarios hacia su género, considerado inmaduro y de baja calidad. En respuesta, escribió un artículo que sorprendió al aceptar la crítica pero poniéndola en contexto. El 90% de todo lo que se produce en cualquier campo es malo o poco valioso, no solo en la ciencia ficción. Esta idea, conocida como la ley de Sturgeon, sirve como una medida para calibrar el gusto y entender que si todo parece excelente, probablemente no se tiene un buen criterio aún. El deseo de alcanzar un nivel elevado genera motivación para mejorar, pero el reto es hacer que la distancia entre la habilidad actual y la meta sea una fuente de inspiración, no de desánimo. Para lograrlo, se explorarán estrategias prácticas basadas en evidencia, tomando ejemplos de atletas de élite, líderes empresariales y creadores destacados.
De ellos se aprenderá a dominar la práctica, manejar riesgos, ejecutar bajo presión y fomentar la retroalimentación útil. El siguiente paso para elevar el rendimiento será explicado en el próximo capítulo bajo el principio del marcador. Principio del marcador. Una llamada urgente revela que la presión arterial de una madre ha subido peligrosamente y necesita perder peso rápido para mejorar su salud. Se elimina toda la comida poco saludable de la casa y se contrata a un entrenador personal para ayudar con la dieta y el ejercicio. Tras un mes de esfuerzo, hay señales de mejora, pero el miedo y la inseguridad persisten. El médico recomienda una herramienta que no tiene costo ni efectos secundarios: registrar la comida diaria. Esta práctica, común en empresas exitosas como el Ritz-Carlton, se basa en medir resultados específicos para mejorar continuamente. El hotel destaca no solo por su lujo, sino por un servicio al cliente que supera expectativas al atender necesidades explícitas y no expresadas, lo que genera fidelidad y recomendación. Las empresas usan indicadores clave para monitorear y optimizar su desempeño. Este enfoque también funciona para mejorar hábitos personales. Registrar la alimentación, por ejemplo, ayuda a duplicar la pérdida de peso porque promueve la reflexión y mejora las decisiones futuras. Lo mismo ocurre con el registro del tiempo para identificar y eliminar actividades poco productivas. Llevar cuenta de métricas expone esfuerzos inútiles y motiva a enfocarse en lo que realmente importa. Los emprendedores suelen evitar reuniones largas y poco efectivas porque entienden que los resultados medibles son vitales para el éxito. Las métricas introducen una dimensión emocional que impulsa a esforzarse más, generando satisfacción o frustración según los resultados. Los videojuegos ilustran cómo los números pueden motivar intensamente, llevando a las personas a esfuerzos extremos solo por obtener una mejor puntuación. Esta influencia se extiende a muchas aplicaciones que usan puntajes para captar y retener usuarios. Estudios muestran que incluso números sin significado real pueden cambiar comportamientos, demostrando el poder psicológico de las métricas para inducir acciones y mejorar el rendimiento. El interés humano por la información numérica tiene un lado peligroso: la saturación de datos que muchas veces son irrelevantes. Las llamadas métricas de vanidad atraen la atención pero no reflejan el éxito real. En los negocios emergentes, obsesionarse con datos superficiales como número de visitantes o usuarios puede desviar el foco de objetivos importantes y llevar al fracaso. Un ejemplo claro de uso efectivo de métricas aparece en el deporte, como en la recuperación de un tenista tras una grave lesión. Al analizar detalladamente cada aspecto de su juego, se identificaron debilidades específicas para mejorar. El jugador transformó su punto débil en una fortaleza, ganando torneos importantes tras ajustes precisos basados en datos objetivos. En contraste, en muchos trabajos las personas no monitorean ni evalúan su desempeño de forma concreta, lo que dificulta mejorar. A diferencia del deporte, donde los objetivos son claros, en el ámbito laboral las metas cambian constantemente y no hay un marcador que indique cómo se avanza realmente. Diseñar un sistema propio de medición implica descomponer actividades en habilidades específicas y evaluar cada una. Esto puede aplicarse a presentaciones, escritura o cualquier tarea compleja, permitiendo detectar áreas fuertes y débiles con base en indicadores concretos y específicos. Otra forma de evaluar es analizar características esenciales de una tarea, como redactar un correo efectivo, puntuando elementos clave para mejorar la comunicación. También existen métodos más generales que valoran el comportamiento global durante un periodo, promoviendo el desarrollo de hábitos alineados con metas personales y profesionales. Usar un marcador para medir habilidades, características o hábitos diarios aporta claridad al fijar metas concretas y limita la atención a resultados específicos. Llevar un registro ayuda a tomar mejores decisiones y proporciona retroalimentación inmediata, algo crucial para mejorar rápidamente.
Esta retroalimentación rápida revela ajustes necesarios para avanzar y lograr la maestría en cualquier área. Tener métricas definidas permite pensar estratégicamente, no solo evaluando el desempeño pasado, sino decidiendo qué actividades valen la pena antes de empezar. Por ejemplo, un chef de renombre usa 4 criterios para seleccionar sus platillos, que sean deliciosos, creativos, intencionales y hermosos. De modo similar, un escritor filtra ideas con criterios claros para ahorrar tiempo y producir contenido valioso. Las métricas también permiten descubrir patrones ocultos de éxito mediante indicadores adelantados, que predicen resultados importantes antes de que estos ocurran. Estos indicadores ayudan a enfocar el esfuerzo en conductas controlables que conducen al éxito, como las horas sin distracciones que un experto en productividad registra para mejorar su desempeño. Conocer y seguir estos indicadores aumenta las probabilidades de alcanzar objetivos. El caso de Wells Fargo muestra que obsesionarse con una sola métrica puede llevar al fracaso ético y financiero. Al presionar a los empleados para vender más productos sin considerar otros factores, se creó un ambiente tóxico donde surgieron prácticas fraudulentas y se dañó la reputación y la moral del equipo. Este error se conoce como subrogación, cuando la métrica se vuelve un fin en sí misma y se pierde de vista el verdadero objetivo. Para evitar estos problemas, es fundamental recoger múltiples métricas que equilibren comportamientos y resultados, así como indicadores a corto y largo plazo. También es importante medir aspectos positivos y negativos para obtener una visión completa. Este equilibrio permite mantener la motivación, optimizar el desempeño y tomar decisiones acertadas sin perder de vista el propósito real. ¿Cómo eliminar el riesgo al tomar riesgos? 3 curiosidades sobre la comida muestran cómo detalles inesperados tienen un gran impacto. Las donas tienen agujero para evitar el centro crudo, los sándwiches surgieron para que un noble pudiera jugar y comer con una mano, y los conos de helado aparecieron por accidente en una feria en 1904. La memoria para estos datos depende de varios factores, entre ellos, algo tan sencillo como la fuente del texto. Estudios demostraron que textos difíciles de leer mejoran la retención porque obligan a pensar más, mientras que la letra fácil lleva a más errores. En la educación, se confirma que el esfuerzo y la dificultad deseable favorecen el aprendizaje. Los atletas y culturistas también mejoran cuando desafían sus límites y se exponen a nuevas pruebas. El ejemplo de una gimnasta olímpica que realiza movimientos nunca antes vistos ilustra cómo el crecimiento se logra superando la zona de confort y enfrentando riesgos calculados. Pero esto no significa que se deba arriesgar sin cuidado. En el trabajo, tomar riesgos y aprender es mucho más difícil que en otros ámbitos. Los errores suelen ser castigados y hay poca tolerancia a fallos. Además, el trabajo se orienta a la eficiencia y la repetición de tareas, no al crecimiento personal. Sin la posibilidad de arriesgarse, las oportunidades para desarrollar nuevas habilidades se reducen. Otro problema es la falta de retroalimentación rápida y clara, algo esencial para aprender y mejorar. Pese a esto, las empresas exitosas toman riesgos constantes para innovar y crecer. Sin embargo, lo hacen aplicando estrategias que minimizan el riesgo y generan información útil que permite ajustar el rumbo sin ponerlo todo en juego. Aprender cómo manejan estas situaciones abre la puerta a enfrentar desafíos con más seguridad y crecer sin temor al fracaso. Un ejemplo revelador es el caso de una empresa que fabricaba máquinas médicas para mercados emergentes. Tras fracasar con un producto costoso, desarrollaron un aparato más barato, portátil y adecuado a las necesidades locales. Este invento no solo triunfó en esos países sino también en mercados avanzados, demostrando que probar en contextos difíciles puede ofrecer valiosas lecciones para innovar globalmente. Este método se ha extendido a muchas otras empresas y sectores. Las redes sociales y plataformas en línea permiten a creadores y artistas probar su material con bajo riesgo antes de lanzarlo al público general.
Comediantes, escritores y otros utilizan estas herramientas para recibir retroalimentación rápida y ajustar su contenido según la respuesta que obtienen. Incluso quienes no tienen una audiencia establecida pueden validar sus ideas en nichos específicos, como el ejemplo de un dibujante que encontró éxito al compartir sus dibujos en un sitio educativo para niños. El trabajo con editores en medios digitales ayuda a mejorar la calidad de las obras antes de su publicación formal. Algunos autores reconocen que el proceso constante de recibir comentarios en línea fue decisivo para desarrollar su carrera literaria. Sin embargo, no todos tienen tiempo o recursos para publicar en Internet, por eso algunos optan por usar publicidad pagada para probar conceptos. Un ejemplo es el autor Tim Ferriss, quien utilizó campañas publicitarias en Google para elegir el título más atractivo para su libro y evitar nombres que podrían perjudicar su éxito. Muchas empresas también usan seudónimos o marcas secundarias para probar nuevos productos sin arriesgar su reputación principal. Tiendas como The Gap o Target lanzan submarcas para llegar a distintos públicos y minimizar pérdidas si alguna falla. Además, algunas marcas venden productos bajo nombres diferentes para experimentar con nuevos mercados sin afectar sus marcas originales. Este tipo de estrategias permite probar ideas y reintroducir productos con una imagen renovada. Artistas y escritores famosos han usado nombres falsos para explorar géneros distintos o experimentar sin el peso de su fama. Agatha Christie publicó novelas románticas bajo otro nombre para no confundir a sus lectores, y J.K. Rowling lanzó una serie de misterio bajo un seudónimo para evaluar la recepción del público sin influir con su fama previa. En la música, David Johansen adoptó un alter ego para cambiar su estilo sin perder su base original, y luego pudo abandonar esa identidad cuando dejó de divertirse. El ejemplo de Nick Swinmurn muestra cómo vender primero y construir después puede eliminar riesgos. Frustrado por no encontrar los zapatos que quería, creó un sitio web para vender zapatos sin tener inventario propio. Tomaba fotos en tiendas, solo cuando recibía un pedido, compraba y enviaba el producto. Así nació Zappos, que años después se vendió a Amazon por más de $1.000 millones. Su éxito surgió de resolver una necesidad real con una estrategia sencilla que evitaba grandes inversiones iniciales. Su secreto consistía en vender antes de crear. Presentaba sus ideas a estudios o editoriales, y una vez conseguía el interés, contactaba a las celebridades para cerrar el trato. Esta estrategia, aunque algo flexible en ética, reduce el riesgo y permite recibir retroalimentación temprana. Vender primero y producir después facilita que los creadores prueben más ideas y aumenten sus posibilidades de éxito. El concepto de diversificar para minimizar riesgos nace en la industria ballenera del siglo XIX, donde los inversores financiaban varias expediciones para evitar perder todo en un solo viaje. Esta misma estrategia se refleja en empresas exitosas que abarcan diferentes industrias para reducir riesgos. Diversificar en la carrera profesional funciona igual. Al distribuir esfuerzos en distintas áreas, se hace más sencillo tolerar fracasos en alguna. Tener un empleo fijo facilita la experimentación sin poner en peligro la estabilidad financiera, permitiendo explorar nuevas ideas o proyectos paralelos con menor presión. Mantener un salario base ofrece seguridad para asumir riesgos calculados. Crecer y mejorar no implica exponerse a riesgos innecesarios, sino buscar oportunidades inteligentes que disminuyan el riesgo al mínimo. Practicar en 3 dimensiones. Imagínate a minutos de presentar la propuesta más importante de tu vida. Tu equipo trabajó sin descanso durante semanas para prepararte. Ganar ese contrato llevaría a tu empresa a la cima, perderlo significaría retroceder y despedir personas. Todo depende de esos 30 minutos. Al entrar a la sala, algo cambia. La mente se aclara, el ritmo respiratorio baja y las palabras salen con precisión. Aunque la tecnología falle, sigues adelante sin perder el control.
Respondes preguntas difíciles con confianza y al final entregas un memorando que demuestra tu preparación. Este tipo de habilidades recuerda a deportistas de élite, como Serena Williams o Pete Alonso, que anticipan movimientos antes de que ocurran. Ellos interpretan señales sutiles y actúan antes que los demás, un fenómeno estudiado científicamente que también puede aplicarse en la vida diaria. Un ejemplo es Tony Romo, ex quarterback de los Dallas Cowboys, que tras retirarse sorprendió como comentarista al predecir jugadas antes de que sucedieran. Su cerebro funciona con menos energía que un aficionado, porque sabe enfocar la atención en señales importantes y descartar lo irrelevante, lo que mejora su capacidad de anticipación. Además, la experiencia reduce las opciones que considera, centrando su análisis en lo más probable. Su cerebro utiliza varias áreas simultáneamente para interpretar y responder rápido, y con el tiempo cambia físicamente para optimizar estas habilidades. Esta adaptación es la base de la pericia y permite anticipar eventos con precisión superior a la mayoría. Un experimento con matrices numéricas mostró que quienes se toman un tiempo para reflexionar sobre su desempeño resuelven acertijos un 20% mejor que quienes solo descansan. Pensar en las estrategias que funcionaron y cómo mejorar ayuda a convertir la experiencia en sabiduría. Este ejercicio mental activa un aprendizaje más profundo al descubrir atajos y principios que facilitan el trabajo. Reflexionar también permite comparar lo vivido con creencias previas y genera nuevas ideas. John Dewey, filósofo y educador, señaló que la verdadera educación requiere revisar la experiencia para ajustar pensamientos y probar nuevas hipótesis. Sin embargo, fuera del ámbito académico, la práctica reflexiva es rara en los ambientes laborales, donde no existe una cultura que la promueva. Una forma eficaz de comenzar a reflexionar es llevar un diario, práctica común en personas exitosas de diversos ámbitos. Escribir ralentiza el ritmo mental y facilita el análisis de emociones y pensamientos, ayudando a procesar y organizar la vida. Un diario de 5 años, donde se registran entradas diarias en el mismo día cada año, permite comparar experiencias, descubrir patrones y aprender de errores para no repetirlos. Esta herramienta fortalece la memoria, corrige sesgos cognitivos y fomenta decisiones más sabias al ampliar la perspectiva temporal. El diario puede enfocarse en la vida en general o en habilidades específicas que se quieran mejorar, automatizando la reflexión y ayudando a construir sobre aprendizajes pasados. Grandes deportistas utilizan la visualización mental para mejorar su rendimiento. Antes de competir, repasan en detalle cada movimiento, situación y estrategia, creando una experiencia previa que fortalece la confianza y prepara la mente. Esta práctica, combinada con la reflexión escrita, contribuye a un aprendizaje más rápido, seguro y profundo, que va más allá de la acción física. Visualizar el proceso de estudio mejora el desempeño más que imaginar el éxito final. Cuando se visualiza la acción concreta, como estudiar, se reduce la ansiedad y se aumenta la dedicación, lo que lleva a mejores resultados. En cambio, imaginar solo el éxito genera una sensación falsa de satisfacción que disminuye el esfuerzo necesario. Visualizar mentalmente cada paso antes de realizarlo ayuda a identificar obstáculos y a prepararse emocionalmente para enfrentarlos, aumentando la confianza y disminuyendo el estrés. Esta práctica mental también activa las áreas cerebrales vinculadas con la acción física. Por ejemplo, atletas que se visualizan realizando sus movimientos activan las mismas neuronas que al ejecutar realmente la acción, mejorando el rendimiento sin el desgaste físico. La visualización efectiva implica usar varios sentidos y cambiar entre perspectivas internas y externas para lograr una experiencia más vívida y controlada. Incluir en la visualización posibles dificultades y cómo superarlas fortalece la confianza y la capacidad de adaptación ante imprevistos. A pesar de estos beneficios, no toda práctica es útil. Un ejemplo es la práctica de bateo en el béisbol,
que consiste en golpear lanzamientos lentos y predecibles durante el entrenamiento. Este método no mejora las habilidades necesarias para el juego real, ya que los lanzamientos en el partido son mucho más rápidos y variados. Practicar de forma simplista puede generar malos hábitos y empeorar el desempeño, pues el cerebro se acostumbra a condiciones que no representan los desafíos reales. La mayoría de las acciones complejas que dominamos se vuelven automáticas, liberando la atención para otras tareas. Sin embargo, esta automatización dificulta mejorar o aprender nuevas habilidades, ya que prestar poca atención limita el crecimiento. Para avanzar, es necesario practicar con enfoque, trabajar sobre las debilidades y descomponer las habilidades en partes específicas, recibiendo retroalimentación constante para corregir errores y mejorar gradualmente. La práctica efectiva requiere esfuerzo y salir de la zona de confort. En deportes, por ejemplo, es mejor practicar situaciones difíciles que solo repetir acciones fáciles y gratificantes. Enfrentar las dificultades permite romper la automatización y avanzar en el aprendizaje. Solo así se logra un progreso real y significativo en cualquier habilidad que se desea dominar. El cerebro se siente atraído por la novedad porque notar cambios en el entorno fue vital para la supervivencia. Introducir variaciones regulares en la práctica, como cambiar los ejercicios, el lugar o las personas con quienes se practica, ayuda a mantener el interés y acelera el aprendizaje. Alternar entre diferentes tareas, en lugar de repetir siempre la misma, mejora la concentración y permite detectar diferencias sutiles, lo que profundiza la comprensión y mejora el desempeño. Otra forma de mantener la práctica desafiante es incluir dificultades nuevas. Por ejemplo, un deportista mejoró su velocidad y control usando pesas en los zapatos, obstáculos en la cancha y limitando su visión del balón para entrenar con más intensidad. Atletas de élite, como jugadores de baloncesto y nadadores olímpicos, incorporan ejercicios extremos y situaciones imprevistas para prepararse incluso para los escenarios más difíciles, lo que les permite reaccionar con eficacia y superar obstáculos en competencias reales. Finalmente, cambiar completamente de actividad también fomenta el aprendizaje. Muchos deportistas practican otras disciplinas para mejorar habilidades relacionadas, como equilibrio, concentración o resistencia. Esta práctica cruzada evita el aburrimiento y fortalece músculos y capacidades poco usadas en su actividad principal. Personas de distintos ámbitos, desde artistas hasta líderes empresariales, eligen hobbies que mejoran habilidades específicas, lo que les ayuda a crecer y mantenerse desafiados. La búsqueda constante de retos es clave para progresar y alcanzar la maestría. Cómo hablar con expertos. En otoño de 2001, un seminario privado de actuación liderado por Marlon Brando reunió a las grandes estrellas de Hollywood. Durante 10 días, Brando realizó un taller poco convencional que incluyó improvisaciones extrañas y críticas duras. Su objetivo era enseñar que actuar implica mostrarse vulnerable y aceptar el fracaso, pero muchos participantes se sintieron frustrados y abandonaron el curso, mostrando que ser experto no garantiza ser buen maestro. La idea de que los grandes profesionales pueden enseñar fácilmente se confirma como errónea en varios ámbitos. En el deporte, campeones como Magic Johnson o Wayne Gretzky tuvieron poco éxito como entrenadores. En la academia, los investigadores más destacados no siempre son los mejores profesores. Un estudio con más de 500.000 de profesores mostró que la calidad investigadora no se relaciona con la eficacia docente, lo que indica que saber hacer y saber enseñar son habilidades distintas. Un problema importante es la dificultad de los expertos para explicar cómo realizan sus habilidades, un fenómeno conocido como la maldición del conocimiento. Esto ocurre porque al dominar algo, es casi imposible imaginar cómo es no saberlo. Así, quienes saben mucho suelen sobreestimar lo comprensible que es su conocimiento para los demás, lo que dificulta la comunicación y la enseñanza. Esta maldición se refleja en situaciones cotidianas,
como en un experimento donde estudiantes tenían que hacer sonar canciones con golpecitos para que otros las adivinaran. Los que tocaban las canciones sobreestimaron la comprensión de sus compañeros, con un éxito real muy bajo. Esto ocurre porque el cerebro humano está diseñado para aprender y retener información, no para ignorar lo que ya sabe. La maldición del conocimiento afecta no solo a la comunicación cotidiana sino también a profesiones y negocios. Por ejemplo, dueños de empresas a menudo no entienden cómo sus clientes ven sus productos, y nuevos consultores suelen infravalorar el valor de sus conocimientos frente a sus clientes, quienes los encuentran más útiles de lo que ellos mismos creen. La espera por un vuelo retrasado puede convertirse en una oportunidad única cuando aparece un experto destacado en tu campo. Al compartir ese espacio, surge la posibilidad de aprender directamente de alguien con amplia experiencia. Las preguntas que plantees deben centrarse en 3 áreas: el camino recorrido, los procesos aplicados y los descubrimientos realizados. Indagar sobre su inicio profesional, los errores cometidos y las métricas importantes ayuda a comprender su trayectoria y obtener consejos útiles. Preguntar sobre los pasos específicos que sigue en su trabajo permite entender con detalle su forma de actuar. Es importante evitar preguntas generales, ya que el conocimiento experto muchas veces es automático y complejo. Profundizar en cada fase del proceso y conocer sus fuentes de ideas facilita reproducir su método. Además, explorar sus expectativas iniciales frente a la realidad actual aporta valiosos aprendizajes y revela aspectos sorprendentes que no esperaban al comenzar. Para que los expertos se abran, adoptar una actitud de curiosidad genuina y hacer preguntas sencillas al principio es fundamental. Escuchar atentamente, hacer pausas para que el experto amplíe sus ideas y usar frases que inviten a aclarar o explicar mejor ayuda a superar la barrera del lenguaje técnico. Solicitar ejemplos concretos, analogías familiares o demostraciones convierte conceptos abstractos en comprensibles. Repetir con tus propias palabras lo que entiendes confirma el aprendizaje y detecta confusiones. Al finalizar la conversación, preguntar si hay algo que no abordaste o solicitar recomendaciones para hablar con otros expertos amplía la red de conocimientos y evita depender de una sola fuente. Entrevistar a varios expertos reduce las lagunas de información y ofrece un panorama más completo, ya que cada uno aporta una visión distinta que se complementa para formar un mapa más claro hacia la maestría. Aunque recibimos mucho feedback hoy en día, no toda la retroalimentación es útil o acertada, como muestran las críticas a clásicos literarios. La abundancia de opiniones en Internet puede influir en decisiones y evaluaciones, pero no siempre reflejan la calidad o profundidad real. Por eso es importante discernir y aprender a extraer valor de la crítica, aplicando estrategias que permitan mejorar sin dejarse llevar por juicios superficiales o poco informados. Antes de dirigir su primera película, Quentin Tarantino vivía con trabajos temporales y en casas prestadas. Era un apasionado del cine y escribía guiones con dedicación, consciente de la importancia de su oportunidad. Cuando un ejecutivo aceptó leer su guión de True Romance, recibió una respuesta brutalmente negativa. Aunque fue un rechazo duro, representó una forma clara de retroalimentación, a diferencia de un comentario vago y sin detalles. Jerry Seinfeld destaca que la retroalimentación útil debe ser específica, señalando con precisión qué funciona y qué no. En el caso de artistas como él, las reacciones concretas a cada parte de su actuación son esenciales para mejorar. Esta especificidad permite centrarse en aspectos particulares y hacer correcciones puntuales, algo que falta en comentarios generales y poco detallados. Para obtener retroalimentación específica, es efectivo leer el trabajo en voz alta frente a un público o formular preguntas dirigidas, enfocándose en elementos concretos del proyecto. Preguntas abiertas como ¿qué te parece?, suelen producir respuestas imprecisas. En cambio,
Preguntar sobre partes específicas o pedir consejos en lugar de retroalimentación puede generar críticas más útiles y orientadas al crecimiento. Es importante elegir bien a la audiencia para recibir retroalimentación, buscando opiniones de personas representativas del público objetivo. Evitar audiencias cómodas pero poco relevantes mejora la calidad de los comentarios. Además, el momento para recibir retroalimentación es clave. Demasiado frecuente interrumpe la concentración y dificulta la creatividad, mientras que la retroalimentación temprana y la tardía son las más valiosas para validar ideas y perfeccionar detalles. La dificultad para aceptar críticas negativas es común porque estas activan el estrés y la defensiva, impidiendo escuchar y reflexionar. Superar esta resistencia es fundamental para crecer y mejorar. Los mejores performers manejan esta situación transformando las críticas en oportunidades para aprender y avanzar, manteniendo la confianza a pesar de los obstáculos y utilizando la retroalimentación para elevar su nivel. Ver la dificultad como una parte natural y necesaria del crecimiento ayuda a perseverar, enfrentar nuevos retos y aceptar críticas. En muchas culturas orientales y entre comediantes, soportar fracasos es un paso esencial para mejorar. Comediantes como John Oliver y Amy Schumer valoran sus momentos difíciles como aprendizajes que fortalecen su carrera, mientras Aziz Ansari busca intencionalmente riesgos que le permitan fallar para crecer. Esta actitud, que parece extraña, es común también entre los expertos. Investigaciones en universidades reconocidas muestran que los expertos prefieren la crítica negativa, pues les brinda claves para mejorar, mientras que los principiantes prefieren elogios. La crítica no indica falta de capacidad, sino que muestra que se está probando algo nuevo y se está aprendiendo. Según Chuck Klosterman, evitar la crítica es signo de buscar ser bueno, pero quienes desean alcanzar la grandeza deben aceptarla como señal de progreso y éxito real. Conclusión. Van Gogh no mostró desde niño interés o talento claro para el arte. Era un joven melancólico y obsesionado con objetos extraños, coleccionando flores, insectos y nidos en secreto. Sus padres, preocupados, lo enviaron a un internado donde tuvo la oportunidad de estar con un buen profesor de arte, pero no destacó y abandonó la escuela a los 15 años. Probó varios trabajos sin éxito y no comenzó a dedicarse al arte hasta los 27 años, declarándose artista poco después. Su influencia en la historia del arte es inmensa, pero no por un talento innato ni una formación extensa. Trabajó solo durante 10 años, sin apenas instrucción formal, y desarrolló sus habilidades a través de la observación, el estudio y la copia detallada de obras de maestros como Millet, Breton y artistas japoneses, entre otros. Esta práctica le permitió comprender el uso del color, la pincelada y la composición, y explorar distintos estilos y técnicas. Van Gogh no se limitó a copiar sino que evolucionó, mezclando influencias diversas para crear un estilo propio y vibrante. Experimentó con materiales, técnicas y colores, enfrentándose constantemente a sus debilidades para superarlas. Produjo más de 2000 obras, muchas repetidas y perfeccionadas, y reflexionaba con frecuencia sobre su proceso creativo mediante cartas escritas a sus seres queridos. Su desarrollo fue resultado de una práctica deliberada, exploración constante y reflexión profunda, más que de un don natural o enseñanza directa. Adoptó estrategias para aprender y crecer que cualquier persona puede aplicar, como coleccionar referencias, identificar lo único en ellas, crear modelos mentales y no limitarse a imitar, sino evolucionar sus propias habilidades. El crecimiento real implica salir de la zona de confort, asumir riesgos inteligentes y aprender de los errores. La reflexión sobre el pasado y la visualización anticipada de objetivos son herramientas poderosas para avanzar. Además, es fundamental hacer preguntas precisas para obtener el mejor aprendizaje de expertos o no expertos. La práctica consciente y la voluntad de experimentar son claves para alcanzar un alto nivel, independientemente del talento inicial.
Hoy, en un mundo con acceso ilimitado a ideas y recursos, cada persona puede construir su propia excelencia. Solo es necesario identificar qué dominar, ampliar habilidades y desafiarse constantemente. Con estas enseñanzas, queda claro que el éxito se alcanza con perseverancia, curiosidad y trabajo enfocado. Ahora es el momento de aplicar todo lo aprendido para descubrir qué se puede lograr. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Descifrando la Grandeza, cómo los mejores del mundo aplican ingeniería inversa al éxito, de Ron Friedman. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en las estrategias y métodos que emplean las personas más exitosas para alcanzar sus metas. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el proceso del éxito y cómo replicarlo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.